Vamos a responder este comentario. Araceli Bravo. ¿Me podría hablar sobre las diferencias del verbo to be y to do en el presente simple? Bueno, básicamente vamos a hablar sobre estas diferencias. El verbo to be. Primero, describe acciones, describe estado, situación de algo o alguien. ¿Ok? Obviamente, el presente simple lo que hace es hablar de actividades, acciones rutinarias, verdades generales, etc. Bueno, ejemplos. He is my friend. Él es mi amigo. They're my parents. Ellos son mis papás. It's cold outside. Está frío afuera. Estamos describiendo acciones o situaciones de alguien o de algo, ¿no? Luego, el verbo to be, al ser un verbo, se considera también un verbo auxiliar. O sea, que cuando tú tienes una oración que está incluido el verbo to be, no necesitamos un auxiliar para hacer preguntas o para negar. Por ejemplo, si yo digo, she is my teacher, ella es mi profesor o mi profesor. Ok. Si quiero yo hacer pregunta, no necesitamos un auxiliar. Ok. Simplemente invertimos el verbo to be con el sujeto. Is she? Is she my teacher? Obviamente el tono de la pregunta al final cambia porque es una pregunta de sí o no. Is she my teacher? Is she my teacher? Entonces no necesitamos de otro auxiliar para hacer este tipo de pregunta. Ahora, si queremos negar, la misma situación. Simplemente lo que hacemos es agregarle después del verbo el not. She is not my teacher. She is not my teacher. Lo que no sucede con oraciones que no tienen el verbo to be. Ella vive en París. She lives in Paris. She lives in Paris. En esta oración no existe el verbo to be. Por lo tanto, yo no puedo decir como pregunta, lives she in Paris? Esto estaría incorrecto. Porque aquí no hay el verbo to be. Por lo tanto, yo necesito un auxiliar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, la forma correcta? Utilizar un auxiliar, en este caso, does. Does she live in Paris? De la misma manera, si yo quiero negar, yo no puedo decir she lives not in Paris. Lo que necesito también es el mismo auxiliar. She doesn't o she does not. She doesn't live in Paris. Esas las diferencias básicas. Okay. Ahora vamos a ver el verbo to do. ¿Ok? Bueno, el verbo to do lo que tiene son dos funciones básicas, ¿no? La primera como verbo, que significa hacer. Hacer, por ejemplo, yo digo I do my homework, yo hago mi tarea. I do the laundry, yo lavo. I do the dishes, lavo los platos. ¿Ok? Entonces, ese verbo, en este caso, es ese verbo obviamente tiene el significado de hacer. ¿Ok? También puedes utilizar does, ¿no? Agregándole es al mismo verbo do para las terceras personas, o sea, para he y para she. Lo mismo, ella hace las tareas. She does her homework. She does the laundry. She does o he does the dishes. ¿Ok? Entonces, así. Ahora, también este verbo to be puede significar o se utiliza más bien como auxiliar. Estamos hablando del presente simple, ¿no? Utilizamos como auxiliar. ¿Para qué? Para hacer preguntas, lo que ya dije al principio. ¿Cuándo utilizamos el verbo to do como auxiliar? Bueno, cuando tenemos oraciones en las que no intervenga el verbo to be o ninguno de sus miembros. ¿Cuáles son los miembros del verbo to be? Am, is y are en el presente. Okay. Si no existen esos en una oración, obviamente eso significa que tú tienes que utilizar este auxiliar, el do, para I, you y para todas las personas del plural, o sea, we, you y they. Ahí utilizaríamos do. Mientras que does vamos a utilizar ¿para qué? Para las terceras personas. ¿Cuáles son? He, she, it. Para hacer preguntas y para hacer negación. Ok. Entonces, decimos que utilizamos ahí para hacer preguntas y negación cuando no interviene el verbo to be aquí en una oración. Ok. Entonces, si yo digo, por ejemplo, él lee un libro cada día. He reads a book every day. He reads a book every day. Aquí no existe el verbo to be. Por lo tanto,
para hacer pregunta yo necesito el auxiliar. Y el auxiliar para la tercera persona, he, es does. Does, ¿ok? Entonces, para hacer la pregunta, ¿lee él un libro todos los días? Does he read a book? Y eliminamos la S de reads. ¿Por qué? Porque esa S está ya en el auxiliar, en does. O sea, no podemos utilizar dos veces, ¿no? Does he read a book every day? Does he read a book every day? El tono de la voz al final de la pregunta se eleva, ¿no? Porque es una pregunta de sí o no. Does he read a book every day? Does he read a book every day? Does, ¿ya? Y si podemos preguntar con ella. Does she read a book every day? Does she read a book every day? ¿Ya? Ahí utilizaríamos entonces eso. Ahora, si esa misma pregunta queremos negar, necesitamos el mismo does. El mismo does más not. Él no lee un libro cada día. He doesn't o he does not. He does not read a book every day. He does not read a book every day. Podemos decir, por ejemplo, ellos trabajan en un hospital. They work in a hospital. Okay. Aquí no existe el verbo to be. Necesitamos el auxiliar para they. ¿Cuál es? Do. Si quiero hacer pregunta. Do they work in a hospital? Do they work in a hospital? Do they work in a hospital? Muy bien. Si quiero negar. They don't. They don't. Porque utilizamos el do más not. Que en contracción nos queda don't. They don't or they do not work in the hospital. They don't work in a hospital. They don't work in a hospital. Muy bien. Entonces, esas son las diferencias básicas. Entonces, primero, verbo to be puede ser describe acciones o estados de algo o alguien. Y también no necesita auxiliar para hacer pregunta ni para negar, porque él mismo se utiliza como auxiliar o como auxiliar de pregunta o para negar. ¿Ok? Mientras que el verbo to do puede funcionar como verbo, valga la redundancia, que significa hacer, pero también como auxiliar para oraciones en donde no interviene el verbo to be, ya sea para hacer pregunta o para negar. Hasta ahí estamos. Muy bien, pero también existe otro uso del verbo to do, que puede ser también para enfatizar. Sí, para enfatizar. Por ejemplo, de manera afirmativa yo puedo enfatizar. Si yo digo, por ejemplo, I love you, te amo, I love you, una oración normal. Pero si quiero enfatizar esa acción de amar, yo puedo utilizar el verbo to do. Y puedo decir, I do love you. Como diciendo, yo sí en verdad te amo. I do love you no es lo mismo que decir I love you. Suena mucho más enfático. I do love you. O ella te ama. She loves you. Utilizaríamos el auxiliar para esa. She does love you. She does love you. Ella en verdad te ama. O ella sí te ama. She does love you. They hate me. Ellos me odian. They hate me. They hate me. They do hate me. Ellos sí me odian. Ellos en realidad me odian. They do hate me. They do hate me. Muy bien. Entonces, esa sería. Ahora, ¿cómo enfatizar de una forma negativa? También, por ejemplo, si yo digo, ellos no beben agua. They don't drink water. Esa sería una oración normal. Pero yo puedo enfatizar diciendo lo opuesto. They don't drink water, but I do. Ellos no toman agua, pero yo sí. Ahí estamos enfatizando. But I do. ¿Ya? O, él no te ama. He doesn't love you. He doesn't love you, but I do. Pero yo sí te amo. He doesn't love you, but I do. But I do. Entonces, esas formas de esa manera podemos utilizar el verbo do para enfatizar. ¿Ya? Muy bien. Espero que te sirva estos consejos y como siempre, pues cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, les pido que me dejen en los comentarios.